Gloria al Señor. Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de los medios y los que nos escuchan también. Saludamos por aquí a nuestro hermano Claudio Sandoval en Chile. Los saluda nuestra hermana Giovanni Garcés aquí en Colombia, que nos está escuchando a esta hora. Un abrazo para ustedes. Y para todos nuestros hermanos allá en Estados Unidos, nuestra hermana Isabel y nuestra hermana Eva también, nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Angélica también nos está escuchando a esta hora. Bueno, hay varias personas en Estados Unidos que nos escuchan. Un abrazo para ustedes. En España también, estamos en España, nos están escuchando, gloria a Jesús. Venezuela, bueno, aquí pelean las de Venezuela. Bueno, Venezuela, las saludamos a todas las que nos escuchan en Venezuela, nuestros hermanos también en El Salvador, en República Dominicana. Bueno, todos los que nos escuchan, porque si no aquí me voy a quedar mencionándolos a todos, amén. Entonces, qué bueno que podamos estar y entrar en esta presencia con el Señor. Estamos tomando el tema hoy de cuáles son los tiempos de la abominación desoladora, y ya pues tomamos una parte la semana pasada y hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Así que es importante que tengamos la Biblia, porque lo que vamos a mirar hoy debe estar escrito en la Biblia, amén. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias por estar aquí, Señor. Hoy, Señor, vamos a tener un tiempo donde tú nos revelas los tiempos finales, pero también, Señor, el llamado por lo que debemos hacer nosotros como iglesia, como ese pueblo espiritual, ese pueblo de Israel espiritual que es tu iglesia, Dios. Así que, Padre, gracias por ser nuestro maestro hoy. Ayúdanos hoy, explícanos tu verdad, revélanos esa verdad a través de tu Espíritu Santo, y permite, Dios, que todas las cosas, Señor, Padre Celestial, que están escritas sean reveladas hoy en nuestra vida. Que podamos recibir, Señor, esa sabiduría en nuestra alma que tú quieres como hijos que tengamos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, verso 15 dice: por tanto, veáis el lugar santo, la abominación desoladora de aquel que habló el profeta Daniel. El que le entienda. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Y bueno, hoy necesitamos leer y entender esta parte. Ya habíamos hablado la primera parte la semana pasada, y hoy vamos a mirar lo que representan los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días, según Daniel capítulo 12, verso 11 al 13. Al 12, perdón. Pero habíamos quedado la semana pasada en Daniel capítulo 12, verso 8 al 13, y ahí quedamos con esa expectativa de qué era lo que Dios nos hablaba de estos días, de los 1290 días y los 1335 días. ¿Qué nos dice Daniel 12, 8 al 13? Vamos a empezar por ahí, que fue donde quedamos la semana pasada. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero, ¿quiénes? Los entendidos, ¿qué pasará? Comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora,
habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Gloria a Jesús. Y ahí habíamos quedado con la expectativa de lo que eran los 1290 días, pero también los 1335 días. Primero, para iniciar esto, tenemos que entender y haber repasado lo que habíamos hablado la semana pasada. Supongo que ustedes lo repasaron en casa, pero debemos notar que en el tema principal de Daniel 12 es el tiempo del fin, pero también nos muestra los principios de dolores. Daniel describe el poder del pueblo santo y dice: cuando sea completamente esparcido, todas estas cosas se cumplirán. Y note que dice completamente esparcido, porque ya el pueblo de Israel en sí está esparcido en varias naciones. A pesar de que está centrado en su pueblo, la gran mayoría, el pueblo de Israel está en muchas naciones, pero dice cuando sea completamente esparcido, entonces todas estas cosas se cumplirán. Daniel capítulo 12, verso 7, empieza aquí y dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces tenemos tres cosas ahí. Ese tiempos y la mitad de un tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Qué entienden de eso? ¿Qué es un tiempo? ¿Qué son tiempos? ¿Y qué son la mitad de un tiempo? Entonces, tiempo está hablando de un año. Cuando habla de tiempos, está hablando de 2 años. Entonces ya tenemos 3, ¿cierto? Y cuando habla de medio tiempo, ¿de qué estará hablando? De medio año. Tenemos 3 años y medio, entonces, donde Dios nos mostrará algo que vamos a mirar aquí adelante. Todo esto se refiere entonces respecto al pueblo de Israel. Dice que cuando sea esparcido, se refiere al versículo 1 del mismo Daniel, que dice que el arcángel Miguel defenderá y asistirá y sostendrá al pueblo de Dios durante un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y esta es entonces la descripción de la gran tribulación. Pero debemos saber que tenemos 2 tiempos: el tiempo que es igual al primero e igual al segundo. Si tenemos 3 años y medio y tenemos 2 tiempos iguales, ¿cuántos años sumamos? El primer tiempo es de 3 años y medio. El segundo tiempo, ¿cuánto será? Igual, dice. Entonces serían 7 años, ¿verdad? Tendremos 7 años. Esto se refiere entonces, como les decía, al versículo 1, que dice que el arcángel Miguel defenderá o asistirá y sostendrá al pueblo de Dios durante un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Entonces esto nos está hablando aquí de un segundo tiempo. Esta es una descripción de la gran tribulación y que Cristo repite ahí y anuncia en Mateo 24:21, que más adelante la volveremos a ver más profundamente, pero que hoy, ¿qué nos dice Mateo 24:21? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y cuando confrontamos Daniel 12:7, Mateo 24:1, y vamos a mirar también Apocalipsis en la revelación de Juan 12:14, Apocalipsis 12:14. Entonces empezamos a tomar una base fundamental para lo que es la explicación, y que esto es un arranque de lo que ya empieza el Señor a mostrarnos en el Mateo 24. ¿Qué dice Apocalipsis 12:14? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de él la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, ¿cierto? También nos muestra el tiempo final. ¿Quién es esa mujer de la que habla ahí el Señor? Vamos a mirar, no la tienen ustedes ahí, pero la vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Esos son 3 años y medio, 40. Entonces, ¿quién es esa mujer de la que habla el Señor aquí? La iglesia de Cristo, el Israel espiritual. El Israel espiritual. De ahí, entonces, empezamos a encontrar algo, y estamos mirando lo que era la gran tribulación de Daniel 12:7, Mateo 24:21 y Apocalipsis 12:14. La dispersión se refiere a los tiempos de persecución mencionada como la gran tribulación, que el pueblo de Dios experimentará y que durará 3 años y medio. 3 años y medio de paz, 3 años y medio ahora de gran tribulación. O tiempos y la mitad de un tiempo. Esto equivale a 1260 días, como ya lo vimos, o 42 meses. Entonces, la pregunta es, si el periodo de 1260 días que se menciona en Daniel 12, 6 al 7, y que también en el Apocalipsis se asocia comúnmente con un tiempo de tribulación y que dura 3 años y medio, refiriéndose a la gran tribulación, donde se espera que el anticristo ejerza su dominio. Pero por otro lado nos encontramos con 1290 días, que es el que dejamos hace 8 días y que nos muestra el libro de Daniel en su capítulo 12, del 8 al 13. Nos muestra 1290 días y se interpretan como un periodo que se extiende más allá de los 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, pero aquí tenemos 1290 días, que es el que nos anuncia Daniel en su capítulo 12. Entonces tenemos aquí 30 días más, un mes más. También Apocalipsis asocia comúnmente, dice, con un tiempo de tribulación. Pero se interpretan entonces estos 30 días más como un periodo que se extiende más allá de los 1260 días, después de la tribulación. No estamos hablando de los primeros 3 años y medio de paz, estamos hablando de la gran tribulación, de los 3 años y medio finales.
Hay un tiempo entonces adicional, es un periodo de 30 días y que será un tiempo preparado para la llegada del reino de Dios. Termina la tribulación, se prepara luego en esos 30 días, que son el complemento de los 1335 días, ¿no? Entonces, esa llegada del reino de Dios es una preparación, 1200, porque no me confundo aquí, 1260, 30 días frente a 1290, ¿cierto? Tenemos 30 días. Y que serían el tiempo de preparación para la llegada del reino de Dios. Ahora, nos ponemos frente a 1290 días y 1335 días. Porque tenemos que entender estas tres partes. Ya tenemos 30 días entre los 1260 y los 1290. Ahora, entre 1290 y los 1335 días, ahí tenemos más 45, ¿cierto? Más 45. 1300, de entre los 1260 y los 1290, tenemos que la preparación para la llegada del reino de Dios. Ahora, los 45 días que hay entre los 1290 y los 1335 días, encontramos que podrían presentar un periodo de transición entre el fin de la gran tribulación, los 1290 días, y la manifestación plena del reino de Dios. Significa el regreso de Cristo. Entonces notemos que hay una preparación ahí. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Allá en Pedro nos enseña que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere así, de esta manera en nuestra vida. Entonces, el periodo de transición, la manifestación del reino de Dios, que son los 1335 días. Por eso dice: bienaventurado el que llegue y espere hasta los 1335 días. Ese tiempo podría incluir la purificación y el juicio y la preparación que nos enseña Daniel 12:10. ¿Qué nos dice ahí Daniel 12:10? Que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados entre los creyentes, o revestidos del nuevo hombre, que es lo que en sí nos quiere decir. ¿Para qué son esos 45 días entonces? Para purificarnos y santificarnos, purificados, y emblanquecernos, ¿cierto? La palabra del Señor nos enseña ahí, tanto en Apocalipsis 17 como en el 20 capítulos, que nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Luego hay un tiempo ahí, un tiempo que nos da y que nos empieza a mostrar la palabra del Señor. A Pablo le es revelado algo y está en Efesios capítulo 4, verso 24. Él nos habla de creados según Dios. Dios nos crea, Dios nos limpia, Dios nos purifica. ¿En qué? En justicia, santidad y verdad. Y es aquí donde el ángel le dice a Daniel que sus profecías permanecerían selladas hasta el fin de los tiempos, pero que en ese tiempo los entendidos comprenderían. Ahí miremoslo en Daniel 12, 9 y 10. Dice, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán emblanquecidos, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ya sabemos quiénes son los impíos, ¿verdad? ¿Quiénes son?
Son las malas bestias, ¿cierto? Y no está ahí, pero vamos a ir a buscarlo allá en Tito capítulo 1, verso 10 en adelante, porque no recuerdo exactamente el punto, pero ahí nos va a dar un resumen de lo que son las malas bestias. Y que nos hablaba ahí en Isaías, ¿qué era? 56, ¿qué? De las bestias, que quiénes eran las bestias de este tiempo, que ya están las bestias en la tierra. Entonces, y que están incluso desde Juan, ¿cierto? Entonces, estamos esperando un anticristo, pero ya hay anticristos. ¿Y quiénes son esos anticristos? Son las que toman la identidad para preparar el camino del anticristo final, ¿cierto? Entonces, es eso. Así que, ¿qué nos dice ahí Tito 1:10? Hasta que lo terminemos ese versículo, ese capítulo ahí, Tito. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo: los cretenses, siempre mentirosos, ¿qué son? Malas bestias. Ahí nos afirma, o sea, tenemos en el Antiguo Testamento, pero esta es una concreta que nos habla de las bestias que nos habla el mismo Isaías 56. Entonces aquí dice: malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Y ahí tenemos entonces a quienes, a los impíos, ¿cierto? Ahí nos muestra claramente quiénes son los impíos. Entonces, por eso dice que los impíos procederán. Regresamos a Daniel 12, 9 al 10, y dice: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, que dice, entenderá, ¿cierto? Pero, ¿quiénes? ¿Sí están ahí en la palabra? Pero los entendidos, ¿qué pasará con los entendidos? Comprenderán. ¿Cuántos quieren ser entendidos hoy? Gloria a Jesús. Entonces, Dios nos hablaba de lo que venía a ser, y que el mismo Apocalipsis, más adelante vamos a estudiar lo que es el Apocalipsis. Debe haber una transformación espiritual de aquellos que buscan a Dios. Pero ¿cómo debe ser esa transformación espiritual? Siendo hacedores y no solamente oidores. Y aquí, cuando nosotros confrontamos todos estos versos bíblicos, nos encontramos con Santiago 1:22. ¿Y qué nos dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando somos solamente oidores, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿quiénes son los que serán transformados? ¿Quiénes son los que serán limpiados? ¿Quiénes son los que serán purificados? Los hacedores de la palabra de Dios. No es que como yo voy a la iglesia y entonces incluso hasta sirvo y hago una serie de cosas, entonces yo ya soy purificado, limpiado y emblanquecido. No, tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Si yo todavía miento,
no estoy siendo hacedor de la palabra de Dios. Si yo todavía murmuro, no estoy siendo hacedor de la palabra de Dios. Si ando en fornicaciones y demás cosas, no puedo ser hacedor de la palabra de Dios. Si ando robando la honra de nuestro prójimo, es rencor. Si tengo rencor, amargura contra otros, pues no puedo ser hacedor de la palabra de Dios. Teníamos ayer en el tiempo de la terminación, que ayer terminamos, gracias a Dios, el tema de lo que es el amor propio. Y en esa terminación nos hizo el Señor una cantidad de revelaciones hermosas que no los habíamos visto antes. Y una de esas revelaciones es que vamos al fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero que uno dice, terminamos ahí y entonces tenemos amor propio porque tenemos los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, es el comienzo. Pero cada parte de los frutos del Espíritu Santo, cada uno de ellos nos abre el entendimiento y nos muestra una serie de cosas que hay dentro de nuestro corazón y que es necesario que las saquemos a la luz. ¿A la luz de quién? De otros, no, de Cristo. De Cristo. Entonces estamos ahí y ahí nos encontramos con que la mayor persona que nos mostró y nos mostraba ahí, y veíamos, nos encontramos con la regla de oro que está en Mateo 12:7, y es que ahí está el manto total de lo que es el amor propio, y que Jesús fue ejemplo de eso. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? Y aquí hay una revelación, dice, ser hacedores de la palabra. ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos? Sí, si yo no vivo el amor propio, me estoy engañando a mí mismo. El amor propio es algo que recibo de otros, porque yo mismo, si me pongo a trabajar el amor propio, decíamos, nos volvemos idólatras con nosotros mismos. El mejor y más valioso amor propio es el que recibimos de quienes hemos sembrado amor, porque es recíproco, viene porque lo hemos dado. Por eso ahí lo importante y es, Dios nos está abriendo los ojos y arranca ya ahorita en este versículo 15, ya el Señor empieza a abrir las páginas de lo que significa ser amor y de lo que significa la transformación de nuestra vida hacia el futuro, la transformación. ¿Estamos dispuestos para que Dios nos hable? Apenas empezó a hablarnos ahora. ¿Estamos dispuestos a entender lo que Dios quiere dar a nuestra vida? Esa sería la pregunta. Y es importante entonces que seamos hacedores. Ser hacedor conlleva a la limpieza, purificación, simbolizando el proceso de santificación, donde los creyentes son renovados y apartados para el propósito divino. ¿Dónde? Cuando somos hacedores de la palabra del Señor. Cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Pablo sigue recibiendo una revelación. Anteriormente la recibió Santiago. Aquí Pablo recibe una revelación en Efesios capítulo 2 verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y qué pasó? Dice, Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Creo que la semana pasada hablamos de esas buenas obras, ¿verdad? Esas buenas obras los hablamos la semana pasada. Las buenas obras. Dice, Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Es a ellos por su obediencia. ¿A quiénes? A los que son preparados para hacer buenas obras, a los que son hacedores de la palabra de Dios, por su obediencia,
que Dios está revelando el significado de sus parábolas y profecías. La iglesia de Cristo recibe enseñanza, pero son pocos los que reciben revelación. Ahora, Dios tiene entonces separado un remanente, y ese remanente está en muchos lugares. Ojalá nosotros, mis hermanos, y oro al Señor y lo deseo de todo corazón, que seamos parte de ese remanente de Dios. Es lo que queremos y es lo que deseamos todos los días en nuestra vida, que podamos estar en ese remanente de Dios. Entonces fuimos preparados para buenas obras. Ya sabemos cuáles son esas buenas obras. Sin embargo, el Señor lo vuelve a recalcar ahorita. Y entonces podemos entender las parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si realmente nosotros somos llamados y estamos dentro de estos que profetiza Daniel, ¿qué somos para Dios entonces? Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ahí entonces Dios recalca las obras que nosotros tenemos, las buenas obras para las que fuimos ¿qué? Escogidos y separados. ¿Lo estamos haciendo? Yo no voy al cielo, mis amados, porque asisto a una iglesia. Yo no voy al cielo porque me salí de aquí religión y ahora me metí a otra, de ahora ando en otra que creo que es la verdad. Yo no voy al cielo por eso. Yo voy al cielo porque soy hacedor de la palabra de Dios, y si soy hacedor, entonces estoy haciendo la obra para la que fui escogido para el Señor. ¿Y cuál es esa obra? Revelar, llevar, anunciar las virtudes para las que fuimos ¿qué? Escogidos, ¿verdad? Para las que fuimos escogidos. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Él. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? No nos confundamos. Entonces la virtud de Dios es que yo antes era un borracho y ahora no soy. La virtud de Dios entonces es que antes era un grosero, un atarbán, lo que fuera, y ahora no lo soy. Entonces ese es mi testimonio. La virtud de Dios no es eso. No es eso. Cuando yo tengo que anunciar las virtudes de Dios, ¿a qué virtudes se está refiriendo? A la palabra de Dios. Eso es. Cuando mi hermana Luz Marina da sus discipulados, ¿qué está anunciando? Las virtudes de Dios. Las virtudes de Dios. Y a eso somos llamados todos, mis hermanos. Todos. Dios no escogió, entonces le puso el dedo a mi hermana Luz Marina para que lo hiciera. No, todos somos llamados a lo mismo, ¿cierto? Todos somos llamados a enseñar la verdad de Cristo. En la casa, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que estemos, tenemos que estar enseñando las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace hacedores de la verdad, de la palabra de Dios. Eso nos hace hacedores de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué son ustedes? Linaje escogido. ¿Qué más son? Real sacerdocio. Entonces, ¿quién es el sacerdote? ¿Este que les enseña aquí? No, todos somos, dice la palabra. Todos somos real sacerdocio. Ah, no, pero yo soy mujer, entonces no soy real sacerdocio. No, si eres real sacerdocio. Dios no hace acepción de personas. Debes enseñarlo. Debes enseñar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Como quiera que sea, cada periodo comienza, hablando de los periodos aquí, con un evento profético significativo. Pero esos eventos proféticos y significativos, ¿a dónde nos llevan? ¿Cuál es la finalidad de esos eventos proféticos? Y todo apunta
a un solo Señor y un solo ser, y ese es el regreso de Jesucristo. Todos esos eventos proféticos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y al final del Nuevo, todo apunta al regreso de Jesucristo. Todo apunta allí. Miremos ahí Apocalipsis capítulo 22 verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ¿cómo recibe recompensa de Dios? Según las obras. ¿Y cuáles son tus obras? Evangelizar a otros, ¿cierto? No es que yo sí me la pasé y entonces yo siempre que veía a una persona con necesidades, como tenía, sacaba y le daba, le di comida, regalé ropa. ¿Qué más no hice por esa persona o por las personas? Pero ¿y les habló del Evangelio? Recuerden que Jesús hizo grandes obras, pero las grandes obras de Jesús esencialmente no eran ni siquiera sus milagros. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? La enseñanza de la palabra de Dios. Esas eran. Y dejó grandes obras. Esa obra que hizo Jesucristo, si nos ponemos a mirar al ciego que le dio la vista, al paralítico que se levantó, al cojo que saltó, si nos ponemos a mirar esos, la pregunta es, ¿y esos existen ahora? No, se murieron hace mucho tiempo, ¿cierto? Hace ya más de 2000 años tal vez murieron. Pero la obra de la enseñanza del Señor sí se refleja en nosotros ahora, ¿cierto? Nosotros somos esa obra de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando usted recibe la enseñanza de Cristo, ¿qué es la obra del Señor? La hermana Luzma les enseña, pero ustedes, ¿de quién reciben la obra? De Cristo, porque ella lo que les enseña es la obra del Señor, ¿cierto? Y entonces eso es lo que somos nosotros, la obra del Señor. Y esa obra es la que quiere Dios que se refleje ahora en nosotros, y es seguir extendiendo la obra del Señor. Y algunos nos van a tratar mal, otros nos van a despreciar, otros hasta nos van a maltratar con palabras y demás cosas. Sí nos vamos a encontrar con todo eso. Ayer escuchaba a un señor con una hermana que le estaba hablando de la palabra, bravo, maltratando a la hermana ahí y diciéndole: ¿y es que usted por qué quiere que yo piense como usted? ¿Por qué usted no piensa como usted piensa? ¿Y por qué usted qué quiere que pense? ¿Usted por qué quiere que todos pensemos como usted piensa? Cada uno es libre, y bueno, en unas palabras diferentes, pero dijo, cada uno es libre de hacer con su vida lo que no sé qué más cosas, ¿sí? Usted no nos venga a meter sus pensamientos a nosotros. Eso estaba diciendo ahí en la puerta de la iglesia antes de entrar el féretro, allá cuando la hermana le estaba hablando. Y más tarde lo veía ya tomándola comulgando, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. Lo que yo quiero decir es, Dios colocó vasos de honra y vasos de deshonra. Y díganme una cosa, ¿qué estaba puliendo Dios en la hermana con ese varón? En los frutos del Espíritu. La paciencia, ¿cierto? ¿Ella fue paciente o sencillamente se disgustó con él? No, ella fue paciente, ¿cierto? Pero el hombre entendió la verdad, tal vez en el momento no, quién sabe después, ¿no? El hecho es que ella tiró la semilla, cayó en pedregales, cayó en tierra fértil, cayó en el camino, cayó entre espinos. Ella no lo sabe, ninguno de nosotros lo vamos a saber, pero hay tierra fértil. Yo recuerdo hace ya, yo no sé si como casi unos 18 o 20 años, no recuerdo. Tenía un grupo familiar por ahí en Suba
Y llegó una familia con una niña pequeñita, en ese tiempo era como de 9 años, creo. Y estábamos tirando la semilla. En ese lugar llevamos largos años tirando esa semilla y moviendo tierra, pero nunca en ese lugar se vio el crecimiento. Todos quedaron entre espinos. No, sí quedó uno hay uno todavía que está en tierra fértil. Pero esa familia que llegó ahí con esa niña de 9 años, tal vez, no sé si, creo que tenía, no sé si menos o más, cayó la semilla en tierra fértil. Y esa niña trabajó tanto, tanto. Uno esperaba que fueran los adultos, pero fue esa niña la que trabajó tanto, tanto, que hizo que sus padres se salvaran, luego que su familia se salvara, y hoy en día tiene un fruto abundante. Y esa niña está aquí con nosotros. ¿Estoy mintiendo? No, ¿cierto? Entonces, cuando uno siembra la semilla, no espera que crezca de inmediato, pero no espera que la semilla crezca, porque tiramos varios granos de semilla, y uno quisiera que toda la semilla que uno tira crezca. No, pero si sembró varias veces, si no se cansó de hacerlo, un día vas a ver que una de esas semillas creció, y esas semillas dan más fruto, ¿cierto? Es eso lo que queremos. Es eso lo que queremos entender. Y es eso a lo que nos llama Dios en este tiempo, que está mostrándonos los tiempos finales. Yo no estoy diciendo que Cristo ya viene pronto, porque estaría mintiendo. Y ya vamos a decir por qué. Vamos a mirar en la palabra por qué. Pero estoy hablando de que tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que trabajar en ello. Todo esto entonces nos da a entender, y decíamos que los judíos de la nación moderna estarán atribulados por un corto tiempo. Hoy están ahí y han ganado todas las guerras, acaban de ganar otra más. Pero llegará el momento en que, como les ha pasado en tiempos anteriores, van a ser esparcidos. De pronto no derrotados cuando lo miramos espiritualmente, porque siempre Dios va a estar con ellos, cuidándolos, y ya vamos a mirar por qué. Pero ellos van a ser esparcidos, si la palabra lo dice. Va a llegar el momento en que muchos van a creer que los derrotaron, aunque espiritualmente vemos que no es así. ¿Por qué? Lo que nos deja ver es que para el tiempo futuro, la figura del anticristo, que aparece en el Nuevo Testamento como un hombre de pecado y que se opone y profana sobre todo lo que se llama Dios. Miremos ahí 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 para que estemos seguros de eso. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí nos damos cuenta, entonces decimos, bueno, entonces esperamos al anticristo, que venga eso. Pero noten que cuando nosotros leemos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? ¿Qué es la apostasía para ustedes? Y lo acabamos de leer ahorita en Tito capítulo 1, verso 10 en adelante. Eso se llama apostasía. Esos hombres impíos. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿será que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia? Esto, mis hermanos,
que anuncia aquí a través del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, ya lo estamos viviendo desde hace rato. Y cada vez se incrementa más el engaño, la adivinación. Hay una serie de cosas que se están presentando cuando las personas empiezan a levantar sus propios imperios. Ya siempre lo he dicho aquí para no repetirlo. Entonces, ¿qué pasará si nosotros no nos preparamos para eso? Entonces tal vez vamos a ser engañados. Luego es probable, mis hermanos, que un día los ejércitos de la bestia de Apocalipsis 17 entren en Jerusalén y prohíban sus rituales, y eso nos mostrará se mostrará como un anuncio de lo que Daniel dijo en Daniel 12:11. Faltarían, noten esto, 1290 días, poco más de 3 años y medio para la aparición del Mesías. Estamos entonces empezando a las puertas, pero yo no les estoy diciendo en este momento, porque vuelvo y les digo, estaría mintiendo y no quiero mentir. Y es: Jesucristo viene pronto. No, estamos en tiempo de dolores. Tiempo de dolores, ¿cierto? Y yo no puedo decir Jesucristo viene pronto, entonces es bueno que si ustedes o muchos utilizan esto para hacer que la gente se venga a Cristo, ¿sí? Y no se puede decir eso todavía, y vamos a seguir avanzando aquí. Sin embargo, el ángel continúa diciendo en Daniel 12:12: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y entonces aquí ya empezamos a ver otros tiempos más. De 1290 a 1235, ¿cuánto tiempo hay? 45 días, ¿cierto? 45 días, tenemos más. Antes habíamos tenido 30 días entre los 1260 y los 1290, teníamos 30 días que era para el establecimiento o la llegada del reino, ¿cierto? ¿Qué es la llegada del reino, mis hermanos? Porque eso es una cosa que nosotros no tenemos claro. Estos días en el discipulado bautismos, que a propósito no anuncié, los que quieran bautizarse, les tenemos los miércoles a las 6 de la tarde, ya iniciamos, ¿sí? Pero en ese discipulado el hermano me preguntaba: ¿cuándo llega el reino de los cielos? ¿Cuándo se manifiesta el reino de los cielos? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lo entendemos? Y leíamos la palabra y entendíamos algo, y era: el reino de los cielos se acaba de manifestar en ese varón que desea de todo corazón ir al bautismo y seguir a Cristo. En él se acaba de manifestar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En estos tiempos de los 30 días iniciales, muchas personas querrán sentir buscar a Dios y empezar a caminar con Él. Y de esa manera es que se empieza a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Ya está pasando con mucha gente. Pero no estoy diciendo que entonces ya estamos en esos tiempos, sino que será ese día aún mucho más, habrá mucho más deseo que lo que vemos ahorita. Entonces, entendamos cómo es que se manifiesta el reino de los cielos. Y aquí entonces volvemos otra vez a los 1290 días y los 1335 días, que hay 45 días que son extras al tiempo que se nos está anunciando. ¿Y para qué son esos 45 días? Ahora ha dado que nadie conoce el día de la venida de Cristo. Y entonces aquí es donde les digo yo: si yo les dijera que Cristo viene pronto, les estaría mintiendo, porque no hay un espacio, no hay un tiempo, no hay un término. Y vamos a mirar qué dijo Jesucristo mismo ahí en Mateo 24:36, que más adelante también lo escudriñaremos mejor. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿podría yo decir lo que Jesucristo dijo que no se podría saber? No lo puedo decir. Es más,
Miremos Hechos 1:7. ¿Qué dice ahí Hechos 1:7? Y les dijo: no os toca a vosotros saber qué, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nadie lo sabe, en su sola potestad. Entonces, mis amados, es posible que no sepamos cuidado lo que le voy a decir. Es posible que no sepamos con exactitud cuándo comienzan los 1335 días. Pero lo que también es posible es que los esfuerzos organizados del pueblo de Dios para proclamar el evangelio al mundo, que lo estamos haciendo ahora, concluyan en ese momento de los 45 días restantes. Dije, es posible. Sea como sea, mis hermanos, sea como sea, 45 días después, entre los 1290 días y los 1335 días antes del regreso de Cristo, mire lo que va a pasar. Los ejércitos de la bestia rodearán a Jerusalén. ¿Cuáles son los ejércitos de la bestia que rodearán a Jerusalén? Si ya nosotros entendemos quiénes son las bestias y quiénes conforman esos ejércitos de bestias, entonces, ¿qué es lo que va a rodear a Jerusalén? Y en este caso también la iglesia. ¿Qué es lo que va a rodear? La falsa doctrina, mis hermanos. La falsa doctrina. Y van a ser ejércitos grandes, y en este momento ya los tenemos. Claro, se tienen que seguir agrandando. Se tienen que seguir agrandando. Y están creciendo muy rápidamente, vertiginosamente están creciendo. Acaba de nacer, yo les decía unos días, uno que dice que Dios le dio una revelación y que para que él sea líder y proclame la venida de Jesucristo, porque ya el Apocalipsis se cumplió hasta el capítulo 17 según ellos. Y entonces que lo comisionó a él para que llamara a toda la iglesia y le enseñara a la iglesia. Ahora, tuve que involucrarme en eso para poder entender cómo así que el Señor llamó y se involucró este Señor y tiene que llamar a la iglesia. Y entonces tenía que escuchar cuáles eran sus enseñanzas, porque realmente no podía entender si solamente tenía esa información corta. Y dentro de las enseñanzas hay una serie que la sacan, ellos dicen que todo es la palabra del Señor, que no enseña nada que no sea la palabra del Señor, y que no cobran ni un peso por enseñar nada, porque Dios les dijo la palabra de Dios dice que todo lo demos por gracia, y es verdad. Pero en toda esa sutil enseñanza que ellos dan, cuando uno empieza a escuchar las enseñanzas y las interpretaciones del supuesto Apocalipsis, que para ellos ya se cumplió, es una cantidad de enseñanza torcida. Pero cuando inician y lo empiezan a llevar por otro tipo de enseñanzas en la Biblia, uno dice, estos tienen razón. Pero ya cuando llegamos al Apocalipsis y entendemos lo que enseñan, entonces nos dimos cuenta que no es. Y luego, cuando empiezan a afirmar que todos tienen que estar alrededor de aquel varón que Dios escogió y que ya la nueva Jerusalén está en la tierra según ellos y que está por allá por los lados de China, no me acuerdo en este momento el país, y muestran fotos donde se construyó un nuevo templo y una serie de cosas y que fue profanado y una serie de cosas que han hecho, porque son unas cosas muy bien construidas. Por eso Dios dijo que aún los escogidos serían engañados, si uno entiende esa parte. Entonces todo eso está muy bien construido, lo hacen con fotos, muestran las personas que han traicionado ese templo, y dice que las 12 iglesias, y entonces muestran las 12 iglesias como también 12 apóstoles que son falsos y que entonces engañaron a la gente, pero que luego el escogido, el elegido por Dios, valiéndose de Mateo 24:45, él fue escogido entre todos esos para que afirme la verdad de Dios. Y es ahí cuando uno empieza a moverse y a decir, ¿cómo así?
Si la palabra de Dios dice que el único que nos puede revelar la palabra en este tiempo se llama el Espíritu Santo de Dios, y que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, entonces ¿cómo el Señor escogió a última hora? ¿Qué le pasó? Se equivocó el Señor y entonces ahora escogió a un elegido para que nos traiga la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuántos hay de ellos en este momento? Ya en la tierra, empezando desde allá y se han extendido por toda la tierra. Hay 35 millones de personas siguiendo a ese varón. Entonces, mira, lo que yo quiero decirles es, cuidado, tenemos ejércitos ya rodeando a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La ciudad santa, ¿cierto? ¿Dónde se refleja la nueva Jerusalén para nosotros? En Apocalipsis capítulo 21, ¿cierto? ¿Dónde nos promete Dios que estará la nueva Jerusalén? ¿En la tierra? No. Dice que esta tierra, porque si eso es lo que ellos dicen, que Dios estableció y que lo que va es a reformar la tierra, eso se me parece mucho a los testigos de Jehová, ¿no? Que va a reformar la tierra y que entonces esta tierra va a ser restaurada. O sea que Dios, o más bien diríamos, Pedro cuando escribió la segunda epístola de Pedro, ese estaba por ahí borracho, yo no sé, estaba soñando, porque se inventó una cantidad de cosas que un hombre no se puede inventar, ¿sí? Que un hombre no se puede inventar. Entonces, la palabra de Dios en segunda de Pedro quedaría anulada si nosotros entendemos que la nueva Jerusalén va a ser en esta misma tierra, restaurando la tierra. No podemos desconocer los 1000 años donde Dios va a gobernar, pero eso no quiere decir que entonces esta tierra se va a quedar ya porque Jesús gobernó y entonces el reino de Dios, como ellos dicen, va a ser esta tierra. No, no, para nada. La palabra de Dios dice que la nueva Jerusalén desciende ¿de dónde? Del cielo y del trono de Dios, ¿cierto? Entonces, todo esto les aclaro que no era parte de esta enseñanza, pero les aclaro porque es importante que nosotros tengamos claro respecto a estos ejércitos que rodearán a Jerusalén. Entonces, ahora ellos se dicen también algo como esto, porque es bueno que ustedes tengan entendimiento de eso, y es que ustedes y yo, que venimos a Cristo, hacemos parte de los 144,000, cuando la palabra dice que solamente son de las 12 tribus de Israel. Entonces ellos dicen respecto a eso, no es que ahora nosotros somos de las 12 tribus de Israel, porque como somos el nuevo Israel, entonces Dios dejó atrás el antiguo Israel y ahora es el nuevo Israel, entonces aquí están las 12 tribus de Israel. Eso no es así, eso es una blasfemia. Y entonces también dice que hacemos parte de los vestidos de blanco, que en parte eso sí tienen razón, porque pues todos vamos a ser vestidos de blanco. Pero cuidado con esos ejércitos que nos van a rodear, a los que ya tenemos cupos, y Dios lo permite así, si somos juiciosos, en la nueva Jerusalén. Nos van a rodear. Y es a lo que el Señor nos habla aquí, y que Daniel lo reveló, o Dios le dio más bien la revelación a su pueblo a través de Daniel. Pero ¿era para el pueblo de Israel? No, porque el Señor dijo que ese libro estaba sellado y que era para el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin, aunque falten muchos años, ha llegado. Y Dios hará con el tiempo como Él quiera. ¿Yo voy entonces a llegar a ese tiempo del fin? Tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí sé es que yo tengo un fin. Entonces voy a esperar que me vuelva viejito. Bueno, si yo ya soy viejo, porque la palabra dice que los ancianos son aquellos que tienen sabiduría, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. Pero entonces ya somos de la edad de oro, y entonces nosotros esperamos que partan con el Señor los de la edad de oro. Creo que Dios nos ha hablado aquí en la iglesia 2 veces muy claro. Yo no sé si ustedes no lo han tomado, ¿cierto? Y es, hace más o menos, yo no sé cuánto, como 2 años casi,
que una hermana joven partió con el Señor, que era la hermana Liliana. ¿Pudieron captar eso? Y todos nosotros esperábamos que fuera la hermana que tiene 80 años, ¿sí?, que se fuera primero. Y resulta que no. Acaba de partir otra hermana que también era joven, ¿sí? Entonces esperaba que fuese yo, que era mayor que ella, ¿no? O cualquiera de los otros, ¿sí? O de las otras hermanas que tienen edad adulta, ¿cierto? Pero no fue así. Dios nos llama. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a escuchar noticias, niños matan todos los días, jóvenes matan todos los días. Esta misma semana secuestraron, y no se sabe dónde están, como 7 niñas, ¿no?, entre los 13 y los 16 años. Entonces, lo que yo sí puedo decirles, mis hermanos, es no que Cristo viene pronto, sino que el llamado de Cristo por nosotros puede ser en cualquier momento. El viernes partió nuestra hermana Meneli, tal vez nos toque a nosotros mañana o pasado mañana, no sé. No, pero es que yo estoy joven. No, nosotros no sabemos cuál es el llamado que tiene Dios para nosotros, y tenemos que estar preparados para eso. Que no nos engañen los ejércitos que van a rodear a la Nueva Jerusalén. Concretamente, la Nueva Jerusalén, la buena doctrina del Señor. Que no nos engañen aquellos ejércitos que se han levantado a torcer la palabra de Dios. Entonces, sea como sea, les decía, 45 días después de los 1290 días y 1335 días antes del regreso de Cristo, los ejércitos de la bestia rodearán a Jerusalén. Pero quienes sean dignos entre el pueblo de Dios y la iglesia como Israel espiritual de Dios, ¿qué pasará? Habrán sido advertidos y tendrán esos días para huir a un lugar de refugio que Dios les ha prometido hasta el comienzo de regreso de Jesucristo a esta tierra. Y entonces aquí es que nosotros tenemos que entender no lo que aquellas falsas doctrinas enseñan, sino que hay Israel físico, Israel espiritual. Israel espiritual lo enseña la palabra del Señor, somos la iglesia de Cristo. Israel físico, el Israel que podemos ver, ¿sí? Pero no podemos decir que entonces están unidos los unos con los otros y que nosotros ahora somos parte también de las 12 tribus. No, no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que tanto para ellos como para nosotros, los que hayan venido, esos israelitas del pueblo de Israel físico, hayan venido a Cristo, hacen parte ya de la iglesia de Cristo. Y a todos estos Dios les tendrá que un lugar para huir y para protegerlos. Entonces, si tú eres una mujer y un hombre obedientes a Cristo, han sido hacedores y no tan solamente oidores, entonces Dios tiene reservado el día de la tribulación. En esos últimos 3 años y medio tiene reservado ¿qué? Su protección, su provisión y su fortaleza, porque tampoco va a ser fácil. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:15 al 16? Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer, agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón, que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿cuál es aquí? Mire, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. ¿Cuál es eso? ¿De qué se está refiriendo? Eso es una parábola. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Cuál es el agua que el dragón bota de su boca? La palabra adulterada, ¿cierto? Esa es la palabra adulterada. Y dice, la arrojó tras la mujer como agua para que fuese arrastrada por el río. Y yo pregunto, ¿cuántos estarán siendo arrastrados por esa agua sucia en este momento? Tremendo, ¿verdad? Pero la tierra ayudó a la mujer,
Pues abrió la tierra su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué son ustedes? Fuimos formados del polvo de la tierra, ¿cierto? Aunque ya después que penetramos esa generación, el Señor nos forma en el vientre de nuestra madre. Nosotros no podemos desconocer que somos tierra. Es tanto que el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? ¿Y de qué hizo el agua según segunda de Pedro 3? ¿De qué hizo la tierra Dios? Del agua, dice, por el agua es hecha la tierra. Entonces, antes había solo agua, Dios hace la tierra de agua. Entonces, aquí dice, y tragó la tierra con su boca que el dragón había echado de su boca. Si eres un hombre y una mujer edificado en la palabra de Dios, en agua pura, y eres una persona fortalecida, no en palabra adulterada, sino en palabra verdad. Mi pregunta es, voy a decirle esta palabra que suena feo: ¿se podrá tragar la palabra adulterada? Sí. ¿Qué es tragar? Es comer mal, ¿cierto? Y cuando yo trago sin meditar, ¿a dónde lo llevo? Al estómago, y el estómago a la letrina, ¿cierto? Entonces yo puedo tragar eso, pero no hace efecto en mi vida. Lo escucho, pero no hace efecto en mi vida. Entonces mi hermana ya está fortalecida en la palabra de Dios. Y viene el señor fulano de tal, de la religión tal, a hablarle. ¿Lo convencerá? ¿O la convencerá? No, porque ya está fortalecida. Usted se traga esas palabras y las echa afuera, ¿cierto? Es así de sencillo. Nosotros somos bien alimentados, y aunque nos traguemos lo que otros nos quieren dar para torcer nuestra vida espiritual, ya no hace efecto en nosotros, ¿cierto? Y es un ejemplo que les pongo, y no estoy tratando de validar nada aquí, pero si tú tienes tapado el colon, todo lo que se coma se va para la letrina, ¿cierto? Todo lo que se coma no le hace efecto, no lo absorbe el estómago, no lo absorbe su cuerpo, porque el colon está tapado, ¿cierto? Los vellos del colon, que son los que absorben el alimento, están tapados. Por eso a veces tú dices, me tomé ciertas medicinas y no me hicieron efecto, y esas medicinas son malas. No es que sean malas, casi todas las medicinas son buenas. Lo que ocurre es que el colon está tapado y no absorbió la medicina. Entonces es eso. La vida espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros ya tenemos el colon tapado de la verdad, perdón, el colon no, el conocimiento el conocimiento, la verdad de Dios está llena del conocimiento, el corazón, el alma está llena del conocimiento de Dios. ¿Qué pasará con lo que nos comamos? Se resbala, ¿cierto? Se va, ya no hace efecto en nuestras vidas. Mis amados, ahí termino el capítulo 15, el versículo 15 del capítulo 24, y espero que hayamos entendido, porque nos abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para lo que va a venir. Porque entre más avancemos, más cosas delicadas vamos a encontrar. Amén. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regaló. Señor, tomamos, Señor, tu gracia, tu amor, y vamos a decirle, Padre, gracias por traer sanidad hoy a mi cuerpo. Levanta tus manos y dile gracias. Perdóname, Dios, si alguna vez te he fallado. Perdóname, Dios, si alguna vez, Señor, he recibido falsa doctrina, Dios. Perdóname, Jesús, si no he abierto mi entendimiento, mis sentidos, Dios, para recibir esa agua fresca, esa agua limpia, Dios.
Dile, hoy quiero entregar mi vida. Hoy quiero entregar este cuerpo. Tú eres el alfarero, yo soy la vasija. Señor, por favor. Gracias, Jesús. Yo no quiero irme de este lugar como llegué, enfermo o con angustia o preocupación. Yo quiero salir de aquí con la promesa que tú me hiciste, Dios mío, de traer sanidad a mi cuerpo. Tú me has dicho, Señor, ahí en 2 de Crónicas 6, Dios, que si levanto mis manos a ti, Señor, oro y busco tu palabra, Señor, tú derramarás, Señor, esa agua fresca sobre mi vida. Tomará mi mente, mi corazón y mi alma, Señor, pero sobre todo mi cuerpo será sanado, Dios. Oh Padre, gracias por haber venido ya a mi vida. Gracias por haber traído medicina a mi cuerpo. Señor, gracias, porque tú eres santo y bueno. Gracias, Jesús, porque yo creo en tu palabra. Lo que es imposible para mí es posible para ti. Yo quiero entregar, Señor, todo mi cuerpo en tus manos, porque tú eres quien me formaste. Y tú, Señor, conoces cada parte de mi vida. Y tú conoces, Señor, Padre, dónde necesito mi sanidad, en qué parte de mi cuerpo necesito de tu toque hoy. Oh Señor, gracias, Jesús, por derramar esa gloria que dice que tú llevaste ya todos mis pecados en tu cuerpo al madero, y allí me hiciste muerto a mis delitos y pecados, y ahora yo vivo según tu justicia. Y hoy, Señor, tu gloria me dice que por tu llaga, Señor, yo salgo de este lugar curado, desecho, echo fuera de mi vida toda enfermedad, Dios. Echo fuera de mi vida todo lo que ha venido a traer malestar a mis órganos, Dios. Echo fuera de mi vida, Señor Dios, esas migrañas, esos dolores de cabeza, esos dolores de huesos, esos dolores de articulaciones, esa artritis, Señor, fibromialgia, todo la echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Renuncio, Señor, a la enfermedad, Dios mío, y recibo la vida abundante que Cristo me ofrece en Juan 10:10, Señor. Recibo esa vida abundante sobre mi cuerpo, Dios. Recibo esa vida abundante sobre mis huesos. Hoy permíteme sentir que tú estás calcificando mis huesos, Dios. Hoy renuncio a la osteoporosis, no la acepto en mi cuerpo, Dios. Señor, hoy declaro y puedo ver. Permítame ver como veía Jacob, como veía Abraham. Las cosas que no habían sido las veían como si fueran, Dios. Permítame ver, Dios, Señor, con la fe que me enseñas en Hebreos 11:1. Señor, mis huesos calcificados, curados, Señor. Mi columna enderezada, Dios. Mis discos calcificados, Señor. Toda hernia discal se desaparece, se desvanece. Permítame sentir eso en mi cuerpo, Dios. Permíteme tocar hoy, Señor, con tu gracia, Señor, y tu misericordia, ese milagro que tú tienes para mí. Quiero abrazar ese milagro. Te abrazo a ti porque tú eres mi milagro. Si te tengo a ti, tengo todo. Señor Jesús, gracias, Señor. Tú me enseñaste que has venido a mi vida. Gracias, hoy, Señor, por tocarnos a traer sanidad y medicina. Gracias por lo que haces. Y hoy, Jesús, yo quiero creer, porque tu palabra me dice que si puedo creer, al que cree todo le es posible. Hoy creo que es posible, Dios, Sí, Padre, que tú hayas venido a mi vida a traer sanidad y medicina. en nombre de Jesús, Señor.
y que me has curado, En Dios, el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. y me has dado abundancia de Algo paz. está cayendo aquí. Yo recibo esa abundancia de paz Es tan sobre fuerte, mi vida. es tan fuerte Yo recibo esa abundancia de paz sobre mi mí. familia, sobre mis hijos. Señor, Mis manos permítame ver. levantaré. Tú me enseñas, Señor, es tu gloria Su que está ahí gloria escrita en Mateo tocaré. 7. Me dices Gracias, Jesús. que si pido se me dará, Algo está que si te busco cayendo hallaré, aquí. que si te llamo, tú abrirás las puertas de ese empleo que no tengo, Dios. Es tan fuerte sobre Señor, mí. tú abrirás las puertas de esas finanzas que necesito. Mi mano Señor, levantaré. Tú abrirás, Señor, la paz en mi hogar. Oh, y Tú su traerás gloria medicina a mi hogar, a mi tocaré. familia, a mis hijos. Señor, Está hoy cayendo. quiero recibir ese milagro, Dios. No me quiero ir de aquí Su gloria tal como llegué, no, sobre Padre, mí. sino de ir de aquí sano y Sanando bendecido. No me saques de este lugar, heridas, Dios. levantando al caído. Pero si me vas a sacar Su de este gloria lugar, está envíame con tu aquí. bendición si así lo quieres, Dios. Pero yo no quiero Está creer que adoré cayendo. a un Dios que no tiene poder. Yo creo absolutamente, Su Dios, gloria que adoro a un Dios de sobre poder, mí. a un Dios de milagros, a un Dios que provee todo, a un Dios que fortalece, Sanando a un Dios que me ama, heridas, Señor, levantando a un Dios que al tiene misericordia y caído. amor por mí, Señor. Su gloria está aquí. Adoré a un Dios, Señor, y sigo adorando a ese Dios que murió en la cruz y dio su vida por mí. Está aquí. Y en esa cruz, por tu llaga, me hiciste sano, sana, Señor. Su gloria está Y me diste la aquí. provisión que necesito, Dios. Por eso, Señor, Su gloria hoy me aferro al está milagro. aquí. me aferro a tu milagro, mi Jesús. Y recibo su bendición, Dios. Todo virus de gripa, échalo fuera de mi vida, no lo acepto. Renuncio a eso, Señor. Manos Y a cambio traigo, Señor, fortaleza, Señor. Defensas abundantes a mi vida, Dios. Señor, en tu espíritu recibo mis defensas, Dios mío. Está cayendo. Y pido, Dios, que seas tú, Señor, obrando, Dios, en mi Su vida. gloria sobre mí. Señor, derrama ese poder de sanidad sobre mi vida hoy. Sanando Extiende tu mano de amor heridas, y trae bendición a mi levantando cuerpo hoy, al Señor. caído. Padre, Su gloria está aquí. ¿a quién iré, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor. Está cayendo. Señor, ¿a quién iré, Dios? Si solo tú tienes mi sanidad en tu mano. Sobre mí. ¿A quién iré si solo tú conoces la falta de mi provisión? ¿Cómo está mi alacena? Tú la conoces, Señor. Levantando al caído. Ante ti dice tu palabra, nada es oculto, Su Señor. gloria está aquí. Todo está abierto ante tus ojos, Señor. Por eso hoy, Dios mío, recibo, Dios, el milagro que tanto anhela mi corazón. Y que si es tu propósito, Señor, lo hagas en mi vida hoy. Señor, ayúdame a confiar en ti. Coloco mis hijos que están lejos, Señor, en tus manos. Y pido protección para ellos, Dios mío. Pido que el manto, Dios, de protección y amor, Señor, los cubra en todo momento, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos, Dios, Señor, En el nombre de Jesús. de las armas de fuego. Guárdalos, Señor, de las armas blancas. Guárdalas de las armas de la agresión, de la mentira. En el nombre de Señor, Jesús, Señor. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y permite, Dios, que un día, Señor, cuando tú quieras, pueda estar unido, unida con mi familia, diciéndote gracias, Sí,
porque nos has guardado, porque nos has En el sanado, nombre de Jesús. porque has sanado nuestra alma, porque nos estás puliendo para llevar, Dios, por ese camino nuestros pasos hacia la nueva En el Jerusalén. nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Hoy permítame creer. Tu palabra me enseña que si puedo creer al que cree, todo le es posible. Amén. Permítame creer que tú has hecho un milagro hoy en mi vida, En el Dios. nombre de Jesús. Y me voy con esa fe para mi hogar, Señor. En el nombre de Cúbreme Jesús. con tus ángeles, rodea mi vida y la de mi familia, y la de todos mis seres queridos, Dios, con tus ángeles, En el nombre de que me Jesús. guarden en todo lugar y en todo momento. En Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo.